¿Alguna vez te has preguntado si algunas de las verdades más transformadoras del Evangelio pudieron haber sido ocultas a lo largo de los siglos? Entre todas las figuras que caminaron junto a Jesucristo, María Magdalena recibió algo que ni siquiera los 12 discípulos tuvieron: revelaciones espirituales que hablan sobre la ascensión del alma y la verdadera naturaleza de la visión espiritual. Pero ¿por qué Jesús confió estas verdades solo a ella? Y aún más intrigante, ¿por qué esta información fue rechazada por muchos e incluso borrada de la historia oficial? En Juan 20:17 vemos a María Magdalena siendo llamada por Jesús después de la resurrección, y él dice: «Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». Estas palabras no solo confirman su misión, sino que también nos muestran el papel único de María Magdalena en la difusión de la Buena Nueva. Y esto nos lleva a una pregunta que pocos se hacen: ¿por qué Jesús reveló estos secretos únicamente a ella y no a discípulos como Pedro o Juan? El Evangelio de María, uno de los textos apócrifos más fascinantes, revela diálogos profundos entre Jesús y María Magdalena, donde él explica el camino del alma más allá de las limitaciones terrenales. No estamos hablando solo de doctrinas o reglas religiosas, sino de un viaje espiritual que implica superar el miedo, el deseo y la ignorancia para alcanzar la verdadera iluminación. Y lo más impactante, cuando María intentó compartir este conocimiento con los discípulos, muchos dudaron, especialmente Pedro, quien cuestionó por qué Jesús confiaría semejante revelación a una mujer antes que a cualquiera de ellos. Esto nos lleva a un punto crucial. ¿Es posible que muchas verdades se hayan perdido simplemente porque no provinieron de las fuentes que esperábamos? ¿Será que la resistencia humana nos impidió comprender enseñanzas que podrían llevarnos a un nuevo nivel de conexión con Dios? Lo que María Magdalena escuchó directamente del Maestro es algo que puede transformar por completo nuestra visión sobre la fe, el propósito de la vida y el verdadero significado de la resurrección. Pero antes de profundizar en estos secretos, ya deja tu me gusta y suscríbete al canal, porque aquí tendrás acceso a reflexiones que pocos conocen. Ahora comenta aquí: quiero ver más allá de lo que me enseñaron, y vamos juntos en este camino de descubrimiento. María Magdalena no era solo una seguidora de Jesucristo, sino una de sus más fervientes defensoras y discípulas. Tuvo una presencia mucho más profunda en el ministerio de Cristo que muchos de los 12 discípulos. Mientras los hombres estaban presentes en algunos de los momentos más importantes, como la Última Cena y otros eventos clave, María estuvo junto a Jesús en muchas situaciones que moldearon el Evangelio. El Evangelio de Lucas 8:2-3 nos habla sobre el apoyo financiero de María Magdalena, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Cusa, procurador de Minumise, Herodes, y Susana y muchas otras que le servían con sus bienes. De esta manera, ella no solo lo seguía espiritualmente, sino que también cumplía un papel práctico, invirtiendo recursos que ayudaban a sostener el ministerio de Jesús. María Magdalena, una mujer con un pasado de sanación y liberación, estaba convirtiéndose en una de las mayores defensoras de la obra de Cristo, una presencia constante en sus caminos. Y aunque los evangelios canónicos a menudo la presentan de manera secundaria, la cantidad de veces que se la menciona en las Escrituras, en comparación con otros discípulos, es notable. Al observar este papel único, no podemos evitar reflexionar sobre la importancia de ser alguien que, incluso en la sombra, contribuye de manera silenciosa, pero fundamental, al avance de una misión mayor. No tenía un papel prominente, pero sin ella, muchos de los momentos de Jesús simplemente no habrían sido posibles. Esto nos hace pensar: ¿en qué momentos estamos llamados a actuar de manera silenciosa, pero impactante en el ministerio de Jesús? Además, la forma en que los demás discípulos la veían revela un aspecto interesante. La presencia de María Magdalena era tan poderosa
que en algunos pasajes incluso Pedro cuestiona su autoridad. El Evangelio de María, considerado apócrifo, registra un momento en el que María comparte profundas revelaciones de Jesús con los discípulos, y Pedro, en una reacción inicial, cuestiona su legitimidad. Esto refleja el nivel de resistencia que enfrentaba, no solo por parte de la sociedad, sino también dentro del propio círculo de Jesús. María Magdalena fue una de las pocas que permaneció con Jesús en momentos tan cruciales, cuando todos los demás discípulos lo abandonaron. En un momento de desesperación y dolor, ella se mantuvo firme junto a Cristo. Durante la crucifixión, mientras los demás discípulos estaban dispersos o con miedo, María Magdalena estaba al pie de la cruz, siendo una de las únicas en presenciar los momentos finales de Jesús, Juan 19:25. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Ella estaba allí, siendo testigo del dolor, la humillación y la muerte del hombre que la había liberado. Ese profundo compromiso de María Magdalena con Jesús no se limitó a su presencia en la crucifixión, sino que también se extendió al sepulcro. Ella lo acompañó hasta el último momento, cuando fue colocado en la tumba. No era solo una seguidora, sino una testigo esencial, la primera en ver a Jesús resucitado. No es casualidad que fuera ella, y no uno de los 12, quien recibiera la misión de anunciar la resurrección. María Magdalena, con su fe inquebrantable y su dedicación, fue elegida para esta misión tan importante. Se convirtió en la primera evangelista de la resurrección, y este hecho revela algo profundo sobre la visión espiritual que poseía. No fue solo su presencia física lo que la distinguió, sino su capacidad de ver más allá de lo evidente. El papel de María Magdalena en la resurrección no es solo una historia de fe, sino de transformación. Fue testigo de lo que parecía imposible y recibió la misión de difundir esa verdad transformadora. Así como ella, estamos llamados a reconocer las verdades espirituales que nos rodean, incluso cuando otros no logran verlas. Y más que eso, estamos llamados a compartirlas, a hacer como María Magdalena y convertirnos en mensajeros de la resurrección en un mundo que aún permanece en tinieblas. María Magdalena es conocida por muchos como la Apóstola de los Apóstoles, un título que refleja su papel crucial en la difusión del mensaje de Jesús. No fue solo una seguidora, sino la primera en presenciar la resurrección y recibir de Jesús la misión de anunciar a los otros discípulos que Él estaba vivo. El hecho de que Jesús eligiera a María Magdalena para esta tarea tan importante tiene un significado profundo. Ella fue la primera evangelista del Cristo resucitado, y su testimonio marcó el inicio de una nueva era para los seguidores de Jesús. El Evangelio de Juan 20:17 describe el momento exacto en que Jesús la instruye. «Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». María Magdalena, una mujer, fue elegida para llevar este mensaje de esperanza y renovación, desafiando las expectativas sociales de su tiempo. No solo recibió una misión divina, sino que también se convirtió en el medio por el cual los demás discípulos, incluyendo a Pedro y Juan, supieron de la resurrección. Este acto de confiarle a ella el mensaje más importante de todos los tiempos es un testimonio de la visión espiritual de Jesús sobre la igualdad y la importancia de todos en la difusión de su Evangelio. Que ella haya sido llamada para esta misión no es solo una historia antigua, también es una invitación a reflexionar sobre el papel de las mujeres en el ministerio de Cristo hoy. María Magdalena nos enseña que, sin importar nuestro género o lo que el mundo espera de nosotros, todos tenemos un papel fundamental en la difusión de la verdad divina. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿de qué manera podemos ser apóstoles en nuestro propio contexto? ¿Cómo podemos compartir la resurrección de Cristo, ya sea a través de palabras, acciones o actitudes, en nuestro propio entorno? Además, la resistencia que María Magdalena enfrentó al ser recibida con incredulidad por los otros discípulos
Como se describe en varias tradiciones cristianas, incluyendo los evangelios apócrifos, refleja las dificultades que muchas veces enfrentamos al intentar compartir la verdad. A menudo el mundo rechaza lo que es nuevo o desafía sus convenciones, pero la historia de María Magdalena nos recuerda que la verdad no depende de la aceptación inmediata de los demás. Nuestra misión es proclamarla con valentía como ella lo hizo, confiando en que, eventualmente, otros reconocerán su profundidad e importancia. María Magdalena tuvo el honor de realizar uno de los gestos más simbólicos y poderosos durante la vida de Jesús, la unción de su cuerpo con un perfume costoso. Este acto, que ocurrió en Betania, se relata de manera significativa en Mateo 26, 6, 13. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Aunque este gesto a menudo se asocia con la historia de María Magdalena, en algunas tradiciones se atribuye a una mujer anónima, pero el significado del acto va mucho más allá de quién lo realizó. Este acto de unción fue profético y lleno de simbolismo. Cuando María Magdalena derramó el perfume sobre Jesús, no solo estaba realizando un gesto de adoración, sino que también estaba anticipando su muerte. El perfume costoso, el derramamiento del aceite y el momento elegido fueron una preparación para el sacrificio de Jesús, un reconocimiento de su misión divina. Y Jesús, al reconocer la acción, declaró que sería recordada siempre, como se registra en Mateo 26, 13. De cierto os digo, que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ella ha hecho, para memoria de ella. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre los actos de fe y obediencia que realizamos, que pueden ser pequeños o grandes, pero que tienen un impacto eterno. María Magdalena, con su acto de humildad, nos enseña que la verdadera adoración va más allá de las palabras. Ella demostró con su acción lo que sus palabras no podían expresar: el reconocimiento de Jesús como el Mesías y el Señor. Muchas veces, las acciones hablan más fuerte que las palabras, y María Magdalena fue un ejemplo perfecto de eso. Ese gesto de unción, que al principio parecía simple e incluso extravagante, fue en realidad una demostración de una comprensión profunda sobre el sacrificio de Jesús y su papel en la salvación de la humanidad. Este episodio también nos desafía a reflexionar sobre cómo adoramos a Jesús en nuestra propia vida. ¿Estamos ofreciendo el mejor perfume de nuestra adoración? Lo que más valoramos, lo ponemos a los pies de Jesús, reconociendo su soberanía. María Magdalena no solo nos enseña sobre la adoración, sino también sobre la actitud del corazón que debe acompañar esa adoración. A veces, nuestros actos de fe pueden parecer incomprendidos por otros, pero así como el gesto de María Magdalena, tienen un valor eterno. Jesús, en sus enseñanzas, reveló que la verdadera visión espiritual no es algo que se percibe con los ojos físicos, sino con la mente, que ocupa una posición entre el alma y el espíritu. Explicó esto de manera profunda, como se puede ver en Hechos 2:17, que dice: «En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños». Este versículo nos señala un aspecto vital de nuestra relación con lo divino. Las visiones, sueños e inspiraciones no son simples productos de la imaginación humana, sino herramientas de comunicación directa con el Señor. En el contexto del Evangelio de María y las enseñanzas de Jesús, la visión espiritual se describe como algo que trasciende el simple acto de observar. Ocurre en la mente, nous, que es un punto de contacto entre el espíritu y el alma. Esta visión no es solo una experiencia mística, sino una revelación del mundo espiritual, una manera de comprender las verdades que Dios quiere mostrarnos, muchas veces más allá de nuestra capacidad de entendimiento racional. Esta visión espiritual no está reservada para unos pocos,
sino que está disponible para todos los que buscan sinceramente esa conexión con el Señor. A través de la oración, la meditación y la reflexión sincera, podemos abrir nuestros corazones y mentes para recibir esta visión que va más allá de lo visible. Así como María Magdalena recibió estas revelaciones, nosotros también podemos estar más atentos a estas verdades, buscando la guía y el discernimiento que solo Dios puede ofrecer. En sus enseñanzas más profundas, Jesús reveló uno de los mayores misterios de la vida espiritual: el camino del alma. La ascensión del alma no es un proceso inmediato, sino un viaje continuo que atraviesa varias etapas de purificación. El alma debe superar desafíos como la ignorancia, los deseos terrenales y el miedo a la muerte para alcanzar la iluminación divina. Este concepto se explora en los evangelios apócrifos, como el Evangelio de María, donde Jesús explica cómo el alma pasa por diferentes esferas antes de alcanzar la unión con lo divino. Este proceso de ascensión refleja directamente la experiencia humana de crecimiento espiritual. No podemos ignorar los desafíos diarios, las tentaciones y las dudas que surgen a lo largo del camino. Sin embargo, cada uno de estos obstáculos es una oportunidad para que el alma evolucione, para aprender más sobre sí misma y sobre Dios. Al enfrentar las dificultades, comenzamos a darnos cuenta de que estos desafíos, en realidad, son momentos de purificación que nos preparan para la próxima fase del viaje espiritual. La ascensión del alma nos recuerda que nuestra vida no se trata solo del aquí y ahora, sino de la preparación para algo mucho más grande. Para ilustrar este proceso, podemos pensar en cómo las dificultades de la vida nos moldean. Cuando atravesamos una pérdida, una decepción o una crisis, nuestra tendencia es enfocarnos en el dolor. Sin embargo, si logramos ver más allá de ese dolor y entender lo que nos enseña, comenzamos a reconocer el valor del sufrimiento en nuestro crecimiento espiritual. Así como Jesús superó la muerte y ascendió al Padre, nuestra alma también está llamada a superar los límites del mundo material para alcanzar una vida espiritual más plena. Ese es el secreto que muchos buscan y pocos encuentran: la capacidad de ver las dificultades no como castigos, sino como oportunidades de ascensión. Además, esta ascensión del alma es un viaje continuo que no termina con una sola experiencia o entendimiento. Es un proceso que requiere paciencia, fe y perseverancia. Es como escalar una montaña espiritual. Cada paso puede ser desafiante, pero cada uno nos acerca más a la visión de Dios. Jesús nos enseñó que la ascensión del alma es un proceso dinámico, no estático, y que debemos trabajar constantemente en nuestra transformación espiritual. La verdadera ascensión no ocurre solo después de la muerte, sino que es algo que debe suceder a lo largo de nuestra vida, mientras nos acercamos a Dios y buscamos vivir de acuerdo con su voluntad. El Evangelio de María, un texto no canónico, es uno de los mayores tesoros espirituales que se perdió o fue ocultado durante siglos. En este Evangelio, María Magdalena comparte con los otros discípulos las profundas revelaciones que recibió de Jesús. Una de las más poderosas es la enseñanza sobre la verdadera naturaleza del alma y el camino hacia la unión con lo divino. En el Evangelio de María 8:10-24, Jesús explica a María que la visión espiritual no se alcanza mediante el alma o el espíritu, sino a través de la mente, que es el punto de contacto entre esos dos elementos. Esta enseñanza se perdió para la mayoría de los cristianos a lo largo de los siglos, pero es uno de los aspectos más profundos de la espiritualidad cristiana. Contrario a lo que muchas veces se cree, el Evangelio de María no es una historia alternativa, ni un intento de rivalizar con los evangelios canónicos. En cambio, ofrece una visión complementaria y profunda del camino espiritual de María Magdalena y el mensaje de Jesús. Este evangelio revela verdades que van más allá de lo que está escrito en los libros sagrados más conocidos, proporcionando una comprensión más completa de la experiencia espiritual que Jesús quería compartir con sus discípulos.
Resalta la importancia de la mente en el camino espiritual y revela cómo la verdadera visión espiritual puede alcanzarse cuando el alma está en armonía con el espíritu. Muchas personas, al escuchar sobre el Evangelio de María, se sorprenden al descubrir que María Magdalena fue una de las figuras centrales en las enseñanzas de Jesús, no solo como seguidora, sino como una verdadera discípula. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre cómo podemos reconocer y buscar la sabiduría que se encuentra oculta en textos que, por algún motivo, fueron marginados a lo largo de la historia. La verdadera sabiduría no está solo en lo que conocemos, sino también en lo que se nos ha enseñado a olvidar o ignorar. El Evangelio de María nos desafía a mirar más allá de la tradición y a buscar aquello que está escondido a simple vista. Este Evangelio revela que las enseñanzas de Jesús son más radicales y liberadoras de lo que muchas veces se nos presenta. Nos invita a un viaje interior donde la mente se purifica para ver la verdad divina, algo que va más allá del simple intelecto o conocimiento. La sabiduría de María Magdalena nos recuerda que la verdadera conexión con lo divino no proviene solo de seguir dogmas, sino de una experiencia profunda y directa con Dios. Y eso es lo que el Evangelio de María nos revela. La clave para la ascensión espiritual está dentro de nosotros mismos, accesible cuando nos abrimos a la verdad que fue revelada a María Magdalena. Ahora que has llegado hasta aquí, es momento de reflexionar sobre todo lo que has aprendido. ¿Cómo puedes aplicar los secretos revelados a María Magdalena en tu propio camino espiritual? La ascensión del alma, la visión espiritual y la sabiduría oculta en los evangelios apócrifos pueden transformar la manera en que te conectas con Dios y con el mundo que te rodea. La verdadera transformación comienza al entender que el camino hacia lo divino es único para cada uno de nosotros y que la sabiduría espiritual no se encuentra solo en las palabras escritas, sino en las experiencias profundas que estamos llamados a vivir. El camino espiritual que Jesús compartió con María Magdalena puede parecer lejano, pero está al alcance de todos nosotros si estamos dispuestos a explorar y buscar más allá de lo evidente. Te pregunto, ¿cuáles son los obstáculos que han bloqueado tu ascensión espiritual? ¿Qué puedes hacer hoy para comenzar a superar esos bloqueos y buscar una visión más clara de la verdad divina? La invitación está frente a ti. Busca más, aprende más y permite que tu alma ascienda a niveles más altos de conexión con el Creador. Te invito a continuar este camino de descubrimiento y crecimiento. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y mantente al tanto de más reflexiones profundas sobre las enseñanzas de Jesucristo y la sabiduría espiritual que puede transformar tu vida. Participa en los comentarios, comparte tus descubrimientos y comprométete con tu propio crecimiento. Este es el momento de cambiar tu vida, de buscar más sabiduría e iluminación. Que Dios te bendiga en este camino